El salón de baile de la casa Ashton resplandecía con 1000 velas, cuya luz colectiva se reflejaba en los candelabros de cristal y proyectaba sombras danzantes sobre los rostros de la más fina sociedad de Londres, reunida en esta fresca noche de octubre del año 1827. El aire mismo parecía vibrar de posibilidades. Arremolinados vestidos de seda en tonos joya, el rico aroma de rosas de invernadero, a pesar del frío otoñal del exterior, los perfumes entremezclados de bergamota y lavanda, el sutil almizcle de la pomada y la ambición. La risa se extendía por la multitud como agua sobre piedras, salpicada por las notas brillantes de los violines que se afinaban, preparándose para el siguiente baile. Entre este mar de rostros ansiosos y corazones esperanzados se encontraba Eleanor Hartwell, una figura de una compostura tan estudiada que podría haber sido tallada en mármol, hermosa e intocable, con su cabello oscuro recogido en un peinado elegante que exponía la pálida columna de su garganta, su vestido de seda azul medianoche, ajustándose a su esbelta figura con una perfección que hablaba de la mejor modista de Londres. Era, a todas luces, una visión. Sin embargo, había algo en sus ojos oscuros, algo cuidadosamente controlado, que sugería que no veía nada de la belleza que la rodeaba, que no sentía nada de la emoción que electrificaba la sala. «Soy piedra», pensó, las palabras un estribillo familiar que la había sostenido a través de innumerables veladas como esta. «Soy hielo, no pueden tocarme, no pueden herirme, no puedo sentir». 3 años habían pasado desde que el mundo que conocía se había hecho añicos, desde que el hombre que amaba, Thomas Sinclair, con su risa cálida y sus manos gentiles, se había casado con Catherine Ashford, su amiga más querida, la única persona a la que había confiado todos sus secretos salvo uno. 3 años desde que Eleanor había estado en un jardín mientras su corazón se rompía tan completamente que pensó que podría morir de ello, pero se había encontrado todavía respirando, todavía existiendo en este mundo que de repente no contenía alegría. Se había transformado a sí misma en esos años, deliberada y cuidadosamente, construyendo muros tan altos y gruesos que nada podía penetrarlos. Ahora, a los 24 años, se movía por la sociedad con una gracia practicada, aceptaba bailes con caballeros apropiados, sonreía en los momentos apropiados y no sentía absolutamente nada en absoluto. Era más seguro así. Infinitamente más seguro. Sin embargo, al otro lado del abarrotado salón de baile, de pie en la sombra cerca de los altos ventanales que daban al jardín, un hombre la observaba con una intensidad que la habría inquietado si lo hubiera notado. Julian Blackwood, el duque de Ashworth, había estado observando a Eleanor Hartwell durante semanas, estudiando la forma precisa en que se mantenía apartada, el cuidadoso vacío en su expresión, la manera en que parecía existir detrás de un cristal. Reconocía esa forma particular de autoprotección, la entendía íntimamente, y por razones que no podía explicar del todo, ni siquiera a sí mismo, descubrió que no podía apartar la mirada. Pero antes de que se revele el destino de nuestros amantes, suscríbete para no perderte nunca un capítulo de romance y escándalo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Ahora, comencemos. Los músicos entonaron las primeras notas de un vals, y Eleanor sintió el sutil cambio en la energía de la sala, la forma en que las parejas comenzaban a buscarse, la pista de baile despejándose en anticipación.
se había posicionado cerca de Lady Pemberton, una mujer de avanzada edad cuya conversación, aunque tediosa, proporcionaba un excelente camuflaje contra la atención no deseada. Sin embargo, incluso mientras Eleanor componía sus facciones en una expresión de cortés interés en el discurso de Lady Pemberton sobre la decreciente calidad del cultivo moderno de rosas, sintió que una presencia se acercaba, algo que hizo que el aire mismo pareciera cambiar. Cuando la voz llegó desde detrás de su hombro izquierdo, era profunda y mesurada, con el tipo de autoridad que no requería elevación de volumen. «Señorita Hartwell, creo que me ha prometido este baile». Se giró, sabiendo antes de completar el movimiento que no había prometido tal cosa, y se encontró mirando hacia el rostro de Julian Blackwood, el duque de Ashworth. Era alto, notó primero, con cabello oscuro que no hacía concesiones a los estilos populares, llevado un poco más largo de lo que dictaba la moda, y ojos de un tono tan peculiar, grises con destellos azules, como un cielo de invierno antes de nevar, que se sintió momentáneamente desorientada. Sus facciones eran fuertes, casi severas, con una boca que sugería que sonreía rara vez y lo hacía con menos frecuencia aún. Había algo casi inquietante en su franqueza, la forma en que la miraba, como si el abarrotado salón de baile hubiera desaparecido por completo, como si ellos dos estuvieran solos en algún vasto espacio vacío. «Su Excelencia», dijo ella, con la voz perfectamente modulada, sin traicionar nada de su molestia por su presunción. «Me temo que se equivoca. Mi carné de baile está bastante lleno esta noche». Era una mentira, transparente para cualquiera que se molestara en notarlo, pero las reglas de la sociedad proveían para tales ficciones corteses. Él no sonrió, pero algo cambió en su expresión, un sutil reconocimiento de que sabía precisamente lo que ella estaba haciendo. «Entonces, debo rogarle que haga una excepción», dijo él, extendiendo la mano con tal certeza que negarse parecería descortés, atraería exactamente el tipo de atención que ella dedicaba considerable energía a evitar. A su alrededor podía sentir el peso de los ojos que observaban, oír los susurros que comenzaban como el viento entre hojas secas, el duque de Ashworth, hablando con alguien, pidiendo un baile, él que apenas había asistido a un evento social en 2 años, que mantenía sus vastas propiedades y su considerable fortuna desde una posición de espléndido aislamiento, de quien se rumoreaba que una vez estuvo comprometido, pero se había retirado de la sociedad tras alguna misteriosa desgracia o desengaño amoroso que nadie podía especificar, pero que todos afirmaban conocer. Eleanor se sintió atrapada, acorralada por la propiedad y el escrutinio público. Con la más mínima inclinación de cabeza, colocó su mano enguantada en la de él y le permitió que la llevara a la pista. Su mano se posó en su cintura con perfecta corrección, pero ella sintió su calor incluso a través de las capas de seda y corsetería. Sintió una conciencia inoportuna de su proximidad mientras comenzaban a moverse. Bailaba bien, notó ella con renuente aprobación, con el tipo de gracia inconsciente que hablaba de una excelente instrucción completamente interiorizada. Sin embargo, había algo en la forma en que la sostenía, una especie de atención cuidadosa que la hacía profundamente incómoda. «Ve demasiado», pensó, manteniendo la mirada fija en algún punto más allá de su hombro, negándose a encontrar esos inquietantes ojos grises. «No debo darle nada, no revelar nada, no ser nada más que una cortés indiferencia». «Baila usted maravillosamente, señorita Hartwell»,
dijo él, su voz lo suficientemente baja como para que solo ella pudiera oírla bajo la creciente música, aunque sospecho que preferiría estar en cualquier otro lugar menos aquí. La observación, incómodamente precisa, atravesó su compostura cuidadosamente mantenida como una cuchilla que encuentra un hueco en la armadura, y Eleanor sintió los primeros indicios de algo que no había experimentado en 3 años, la peligrosa y traicionera posibilidad de que alguien pudiera verla de verdad. 3 años antes, en la primavera de 1824, Eleanor Hartwell había sido una criatura completamente diferente. 21 años, con ojos que contenían luz en lugar de un vacío cuidadosamente construido, una risa que surgía fácil y sin cálculo, un corazón que latía con la particular intensidad conocida solo por aquellos que aún no han aprendido que la esperanza puede ser algo peligroso. Había estado enamorada de Thomas Sinclair desde que tenía memoria de pensamientos más allá de los juegos infantiles. Aunque nunca había pronunciado las palabras en voz alta, nunca se había atrevido a dar voz al sentimiento que la consumía cada vez que él entraba en una habitación, cada vez que su mano rozaba la suya al pasar, cada vez que le sonreía con esa calidez suave y familiar que ella interpretaba, ingenuamente, tan ingenuamente, como evidencia de afecto correspondido. Thomas había sido su compañero desde sus primeros recuerdos, el chico que vivía en la finca vecina, cuya familia y la suya habían estado entrelazadas a través de generaciones de amistad y proximidad, quien la había sacado de un estanque cuando tenía 8 años y se había caído a través del hielo delgado, quien le había enseñado a montar correctamente cuando su propio padre no tenía la paciencia, quien había estado presente en cada momento significativo de su joven vida como un hilo dorado tejido en la tela de su existencia. Habían sido inseparables, o eso creía ella, asistiendo a las mismas reuniones y fiestas campestres, leyendo los mismos libros y debatiendo sus méritos con el tipo de intensidad apasionada que Eleanor se había convencido a sí misma de que significaba algo profundo, algo que inevitablemente, naturalmente, se transformaría en un vínculo reconocido, un cortejo, un matrimonio que no sorprendería a nadie porque parecía tan inevitable como la primavera después del invierno. Y luego estaba Catherine Ashford, la hermosa y vivaz Catherine, con cabello como oro hilado y ojos del color del cielo de verano, cuya risa era contagiosa, cuya amabilidad era genuina y no estudiada, que se había convertido en la amiga más querida de Eleanor durante la temporada que compartieron, que completaba su trío con tal facilidad natural que Eleanor había acogido su presencia sin reservas, sin la más mínima sospecha de que estaba invitando al instrumento de su propia destrucción. Habían sido dorados juntos, esos 3, pasando largas tardes en jardines y salones, asistiendo a bailes y veladas musicales como una presencia unida, y Eleanor había estado tan segura en su entendimiento no verbal con Thomas, tan cierta de la trayectoria de su vida, que no había notado los pequeños detalles que deberían haberla advertido. La forma en que la mirada de Thomas se demoraba en Catherine cuando pensaba que nadie observaba, la forma en que su voz se suavizaba cuando se dirigía a ella, la forma en que se posicionaba siempre donde pudiera verla, la forma en que su atención, que Eleanor creía centrada en sí misma, en realidad se había desplazado hacia Catherine con una totalidad que dejó a Eleanor repentina y aterradoramente invisible. Había estado ciega, voluntaria y completamente ciega, viendo solo lo que deseaba ver, interpretando cada sonrisa y cada amabilidad a través del lente de su propia esperanza desesperada, hasta la noche en que la realidad hizo añicos su fantasía cuidadosamente construida con la brutal eficacia
de un martillo al golpear un cristal. El anuncio llegó un jueves por la noche, a finales de abril, en la casa de la familia Ashford, durante lo que se suponía que era una reunión íntima de amigos cercanos. Aunque Eleanor reflexionaría más tarde que no hubo nada íntimo en el momento en que su mundo entero se derrumbó. Se habían reunido en el salón unas 20 personas en total, enfrascados en esa agradable conversación después de la cena, que siempre se sentía cálida y ligeramente indulgente, cuando Thomas se levantó de su asiento con una expresión particular en su rostro, nerviosismo mezclado con alegría, una anticipación apenas contenida. Y Eleanor sintió el primer susurro de inquietud, una frialdad que comenzó en la base de su columna y se extendió hacia arriba como la escarcha que se arrastra por una ventana. Había estado sentada junto a Catherine en el sofá, su amistad tan fácil y natural que Eleanor no había pensado nada de la inusual tranquilidad de Catherine esa noche. Había atribuido el intenso color en las mejillas de su amiga al calor de la habitación. No había notado nada extraño hasta que Thomas comenzó a hablar, su voz resonando en el repentino silencio que cayó cuando la gente reconoció que se avecinaba un anuncio. «Mis queridos amigos», dijo él, e incluso entonces, incluso en ese momento, Eleanor no había entendido, no se había permitido entender. «Tengo el gran honor y la felicidad de compartir con ustedes la noticia más alegre de mi vida. La señorita Catherine Ashford ha aceptado convertirse en mi esposa». Las palabras cayeron como golpes físicos, cada una golpeando con precisión contra el corazón desprotegido de Eleanor, y sintió que el mundo se inclinaba de forma nauseabunda, sintió el suelo incierto bajo sus pies, sintió que el aire mismo se volvía demasiado denso para respirar. A su alrededor, la habitación estalló en exclamaciones de deleite y sorpresa, voces superponiéndose en felicitaciones y expresiones de felicidad, y a través de todo ello, Eleanor permaneció sentada, congelada, su rostro compuesto en lo que esperaba desesperadamente que se asemejara a un placer apropiado, mientras en su interior algo fundamental se estaba haciendo añicos, rompiéndose con una violencia que parecía imposible de ocultar. Catherine se había vuelto hacia ella inmediatamente, tomando la mano de Eleanor con afecto genuino, sus ojos brillantes de felicidad y quizás un toque de ansiedad, diciendo: «Oh, Eleanor, esperaba tanto que te alegraras. Eres mi amiga más querida, y tu aprobación lo significa todo para mí». Y Eleanor había escuchado su propia voz responder como si viniera de una gran distancia: «Por supuesto, Catherine. Estoy muy feliz por ambos», las mentiras formándose con una fluidez que más tarde la aterrorizaría, la actuación comenzando en ese instante de devastación absoluta. Había visto a Thomas cruzar la habitación para pararse junto a Catherine, lo había visto tomar su mano con una ternura que Eleanor había soñado que algún día estaría dirigida hacia ella, había observado la forma en que él miraba a Catherine, con amor, con un amor inconfundible, genuino y completo, y había comprendido con una claridad brutal que lo que fuera que ella había creído que existía entre ella y Thomas había sido enteramente, patéticamente, unilateral. La velada había continuado con su terrible impulso, se sirvió champán, se ofrecieron brindis, se discutieron los planes de boda con entusiasmo por parte de madres y hermanas, y a través de todo ello, Eleanor había mantenido su compostura con una disciplina que no sabía que poseía, sonriendo hasta que le dolió la cara, ofreciendo felicitaciones hasta que las palabras se convirtieron en sonidos sin sentido, existiendo en un estado de desconexión entumecida que era lo único que se interponía entre ella y el colapso total.
Cuando finalmente pudo escapar, alegando fatiga con lo que esperaba fuera una naturalidad convincente, había caminado con pasos mesurados a través de la casa hasta las puertas del jardín. Se había deslizado afuera hacia la fresca noche de primavera, y sólo entonces, sola bajo estrellas que parecían burlonamente indiferentes a su dolor, se había permitido sentir el peso completo de lo que había sucedido. De pie entre las rosas, mientras su futuro, cuidadosamente construido, se disolvía como la niebla matutina, mientras cada esperanza, sueño y suposición se desmoronaba hasta convertirse en polvo, mientras se daba cuenta de que de alguna manera debía encontrar una forma de ocultar esta agonía, de preservar tanto la amistad de Thomas como la de Catherine, de asistir a su boda y sonreír y fingir que su corazón no se estaba rompiendo, que su vida no estaba terminando, que no acababa de perder todo lo que importaba. La boda tuvo lugar en una luminosa mañana de junio, todo luz solar dorada y rosas en flor. El tipo de día que parecía deliberada y cruelmente diseñado para burlarse de la oscuridad interior de Eleanor mientras se encontraba entre los invitados reunidos en la iglesia del pueblo y observaba a Thomas Sinclair jurar su devoción eterna a Catherine Ashford con una sinceridad que era evidente en cada palabra, cada mirada, cada tierno gesto. Eleanor se había posicionado cuidadosamente, no demasiado cerca del frente donde su expresión pudiera ser escrutada, no tan atrás que su ausencia de una posición prominente fuera notada, y había vestido de azul pálido porque el blanco habría sido inapropiado y cualquier cosa más oscura habría sugerido luto, lo que habría invitado a preguntas que nunca podría responder. Durante la ceremonia, mantuvo la actuación que se había convertido en su compañera constante desde aquella terrible noche de abril. Su rostro compuesto en una expresión de gentil placer, sus manos dobladas tranquilamente en su regazo, aunque bajo sus guantes sus uñas presionaban medias lunas en sus palmas con fuerza suficiente para dejar marcas que durarían días, su respiración cuidadosamente medida, porque si permitía que se volviera irregular, temía que pudiera romperse por completo, que pudiera gritar o colapsar o hacer algo que expusiera la magnitud de su agonía a todos los presentes. Cuando Thomas levantó el velo de Catherine y la besó con una ternura que hablaba de amor genuino, Eleanor sintió que algo dentro de ella se rompía irreparablemente, alguna última cosa frágil que la había mantenido unida, y comprendió en ese momento que nunca volvería a ser la misma persona que había sido antes, que la chica que había amado con tanta esperanza y plenitud había muerto en esa iglesia bajo el peso de ver sus sueños entregados a otra persona. El desayuno de bodas que siguió fue un ejercicio de tortura exquisita, horas de alegría forzada y brindis con champán y pastel de bodas que le supo a cenizas en la boca, de ver a Thomas y Catherine brillar de felicidad mientras ella sonreía hasta que su rostro se sintió como una máscara que podría agrietarse y caer para revelar la devastación debajo. En las semanas que siguieron, Eleanor se retiró de la sociedad con una totalidad que alarmó a su familia, alegando fatiga, dolores de cabeza, un malestar general que la mantuvo confinada en la casa mientras Catherine y Thomas partían para su viaje de bodas, y el mundo continuaba su rotación como si nada de consecuencia hubiera ocurrido, como si la existencia entera de Eleanor no hubiera sido fundamentalmente alterada. Su madre entró en su habitación una noche mientras el primer frío del otoño se colaba por el aire. Se sentó junto a la cama de Eleanor, donde ella yacía mirando a la nada, y dijo con su característica gentileza: «Mi querida niña,
Entiendo que tu corazón está roto, y no pretenderé que tal dolor se cura rápida o fácilmente, pero no puedes permanecer en esta oscuridad para siempre. Y Eleanor había respondido con una claridad que las sorprendió a ambas. Volveré a la sociedad, mamá, pero nunca volveré a permitirme ser tan vulnerable. Nunca le daré a nadie el poder de herirme como me han herido. Y había mantenido esa promesa, pasando los meses siguientes transformándose de la chica abierta y esperanzada que había sido en alguien más dura, más pulida, impenetrable, construyendo muros alrededor de su corazón con tal determinación que cuando finalmente regresó a los salones de baile y los salones de estar ese invierno, fue recibida con admiración por su belleza y aplomo, con una mayor atención de pretendientes que encontraban su nueva reserva intrigante, pero nadie pareció notar o importar que algo esencial se había perdido, que la calidez que una vez había animado sus facciones había sido reemplazada por una fría perfección que se asemejaba a la vida, pero que no era más que su cuidada imitación. La mañana llegó con esa particular calidad de luz que sigue a las noches de insomnio, pálida y de alguna manera acusadora, filtrándose a través de las cortinas del dormitorio de Eleanor, mientras yacía en la cama contemplando el encuentro de la noche anterior con el duque de Ashworth. Sus ojos oscuros que parecían percibir demasiado, su persistencia que había perturbado su equilibrio cuidadosamente mantenido de maneras que no estaba preparada para examinar. Descendió al comedor más tarde de lo habitual, descubriendo a su madre ya sentada con su correspondencia y a su hermana menor, Beatrice, prácticamente vibrando de emoción sobre su tostada y chocolate, el entusiasmo de 19 años de la joven por el romance, aún sin manchar por la decepción o la pérdida, y Eleanor se sintió simultáneamente protectora de esa inocencia y agotada por su ingenuidad. «Eleanor», exclamó Beatriz en el momento en que entró, abandonando la propiedad en su afán. «Todo el mundo habla de la atención que te prestó el duque anoche. Lady Pemberton le dijo a mamá que apenas miró a otra mujer en toda la noche, que se posicionó específicamente para observarte, y cuando bailasteis juntos, Charlotte Morrison dijo que fue lo más romántico que había presenciado jamás, la forma en que te miraba, como si fueras la única persona en todo el salón». Eleanor se sirvió té con estudiada calma, añadiendo precisamente la cantidad de leche que prefería, mientras formulaba una respuesta que desalentaría esta línea de especulación sin revelar cuán profundamente la atención del duque la había perturbado, diciendo finalmente con deliberada ligereza: «Charlotte Morrison es propensa a la exageración romántica, como todos sabemos, y el duque simplemente estaba siendo cortés, cumpliendo con sus obligaciones sociales como lo haría cualquier caballero». Su madre levantó la vista de sus cartas con esa expresión particular que sugería que percibía mucho más de lo que Eleanor deseaba, observando en voz baja: «El duque de Ashworth no ha asistido a un evento social en Londres en casi 4 años. Eleanor, su presencia en el baile de Lady Hartington fue notable en sí misma, pero su marcada atención hacia ti fue mucho más allá de la mera cortesía, y creo que lo sabes perfectamente bien». Eleanor sintió un destello de irritación ante la perspicacia de su madre, ante esta intrusión en la vida interior cuidadosamente controlada que había construido, pero antes de que pudiera formular una respuesta suficientemente despectiva, Beatriz continuó con su entusiasmo característico: «Creo que es maravillosamente romántico, un duque emergiendo de una reclusión misteriosa para cortejarte. Es como algo sacado de una novela, y es tan guapo con esa apariencia oscura y melancólica, y terriblemente rico, por supuesto, y serías duquesa, Eleanor. ¿Te lo imaginas?» «Me lo imagino», dijo Eleanor con más brusquedad de la que pretendía.
que la especulación de esta naturaleza es prematura e inoportuna, y agradecería que pudiéramos discutir algo que no sea el supuesto interés del duque en mí. Las palabras crearon un silencio pequeño e incómodo, el rostro de Beatriz decayendo en herida confusión, mientras la expresión de su madre cambiaba a preocupación, y Eleanor lamentó inmediatamente su tono, pero no pareció poder suavizarlo, atrapada en los patrones defensivos que se habían convertido en su respuesta por defecto a cualquier cosa que amenazara su armadura emocional. Fue en este tenso momento que el mayordomo entró llevando el segundo correo de la mañana en una bandeja de plata, presentándolo a la madre de Eleanor, quien revisó las diversas cartas e invitaciones antes de detenerse en un sobre en particular, su rostro registrando sorpresa y algo más complejo, algo que hizo que el pecho de Eleanor se contrajera con premonición, incluso antes de que su madre hablara, diciendo con cuidado: «Hemos recibido una carta de Catherine Sinclair. Ella y Thomas regresan a Londres después de 3 años en Derbyshire. Llegarán la próxima semana y esperan visitarnos a la mayor brevedad». La mano de Eleanor tembló ligeramente al dejar su taza de té, la delicada porcelana traqueteando contra el platillo de una manera que seguramente delataba su agitación, aunque luchó por mantener su expresión neutral, por parecer simplemente cortésmente interesada en lugar de devastada por esta noticia que significaba que el pasado, que tanto se había esforzado por enterrar, pronto estaría de pie en su salón, inevitable e innegable, forzándola a confrontar todo lo que había pasado 3 años tratando de olvidar. El duque de Ashworth llegó a la residencia de los Hartwell exactamente 3 días después del baile. Su sincronización tan impecable que Eleanor no pudo evitar sospechar que poseía una conciencia preternatural de cuándo estaría ella más inquieta, más vulnerable a la interrupción, y de hecho había pasado esos días intermedios en un estado de agitación que se negaba a reconocer, atrapada entre la perturbadora noticia del inminente regreso de Thomas y Catherine y el recuerdo igualmente perturbador de los ojos oscuros del duque, observándola con esa peculiar intensidad que sugería que veía mucho más de lo que ella deseaba revelar. Estaba en el salón de la mañana, intentando concentrarse en la correspondencia, cuando el mayordomo anunció la llegada del duque, y algo en su pecho se contrajo con una emoción que no podía nombrar, que no nombraría, mientras se levantaba para recibirlo en el salón formal, donde su madre ya se había posicionado con su bordado como exigía la propiedad. El duque entró con la misma presencia imponente que recordaba, alto, oscuro y completamente dueño de sí mismo, inclinándose ante su madre con perfecta cortesía antes de volver esos ojos perceptivos hacia Eleanor. Y ella se sintió repentinamente expuesta de una manera que no tenía nada que ver con el modesto escote de su vestido de mañana y todo que ver con la sensación de que él podía percibir el caos bajo su exterior cuidadosamente mantenido. «Señorita Hartwell», dijo él, su voz con la misma calidad de franqueza que evitaba las habituales sutilezas sociales. «Espero no estar llamando en un momento inoportuno, pero deseaba solicitar el placer de su compañía para un paseo en coche por Hyde Park esta tarde, si le parece bien y su madre concede permiso». El primer instinto de Eleanor fue negarse, fabricar alguna excusa que mantuviera la distancia que prefería, pero su madre habló antes de que pudiera formular su negativa, diciendo con una calidez que se sintió casi como una traición: «Qué considerado de su parte, Su Excelencia. Estoy segura de que a Eleanor le encantará. El tiempo es particularmente bueno hoy y ha estado pasando demasiado tiempo en el interior últimamente». No había manera elegante de contradecir la afirmación de su madre sin parecer deliberadamente grosera, así que Eleanor se encontró aceptando con toda la compostura que pudo reunir, y 2 horas más tarde
estaba sentada junto al duque en su elegante curricle, mientras él guiaba a sus grises, perfectamente emparejados, por los senderos de moda de Hyde Park, donde toda la sociedad de Londres venía a ver y ser vista. La luz del sol de la tarde se filtraba a través de los árboles en patrones que cambiaban sobre sus fuertes rasgos mientras conducía con fácil competencia, y después de que las sutilezas iniciales se agotaron, se volvió hacia ella con una franqueza inesperada y preguntó: «¿Qué lee usted, señorita Hartwell? Tengo curiosidad por saber qué ocupa su mente cuando no está soportando tediosas obligaciones sociales». Y la pregunta era tan diferente de la habitual conversación insulsa que se encontró momentáneamente desarmada, respondiendo con más honestidad de la que pretendía. Poesía, principalmente, y filosofía cuando deseo sentirme intelectualmente desafiada, aunque sospecho que encuentra esa una combinación extraña para una joven. Su respuesta llegó sin vacilación, sin la sorpresa condescendiente que la mayoría de los hombres mostraban cuando mencionaba intereses filosóficos, diciendo simplemente: «Al contrario, lo encuentro completamente consistente con lo que he observado de usted. Posee una naturaleza contemplativa bajo su actuación social. ¿No es así, señorita Hartwell?». La pregunta, suave pero penetrante, se acercó demasiado a verdades que guardaba cuidadosamente, y Eleanor sintió sus defensas levantarse como un muro, pero cuando se volvió para dar alguna respuesta evasiva, lo encontró observándola con una expresión de comprensión en lugar de curiosidad, como si reconociera la armadura que ella llevaba porque él mismo usaba una protección similar, y en ese momento se dio cuenta con una claridad incómoda de que el duque de Ashworth era mucho más peligroso para su paz de lo que se había permitido reconocer. Las semanas pasaron con una implacabilidad que a Eleanor le resultaba cada vez más difícil ignorar. Cada compromiso social trayendo la aparición inevitable del duque de Ashworth con una previsibilidad que debería haber sido tediosa, pero que en cambio creaba una tensión peculiar en su pecho que se negaba a examinar demasiado de cerca. Una opresión de anticipación que se sentía peligrosamente cercana a la expectativa. Se materializaba en cada baile, cada velada, cada cena a la que asistía, siempre pidiendo el primer baile con esa insistencia tranquila que hacía que la negativa pareciera descortés, siempre posicionándose a su lado en la mesa cuando la arquitectura social lo permitía, siempre observándola con esos ojos oscuros y perceptivos que parecían catalogar cada destello de emoción que intentaba ocultar detrás de su compostura cuidadosamente mantenida. La especulación de la sociedad crecía como flores de invernadero. Las conversaciones se detenían cuando ella entraba en las habitaciones. Los abanicos se agitaban con comentarios susurrados sobre el cortejo sin precedentes del duque, sobre la aparente indiferencia de Eleanor a un honor que habría enviado a otras jóvenes a éxtasis de deleite, y ella se sentía a la vez irritada por la atención e inquieta por algo más profundo, una curiosidad que no podía suprimir por completo sobre qué motivaba su persistencia, qué veía él cuando la miraba que justificara un esfuerzo tan sostenido. La noche de la velada musical de Lady Melbourne llegó envuelta en la suave melancolía del principio del otoño, y Eleanor se encontró sentada junto al duque en la tercera fila de sillas doradas dispuestas para la actuación, la proximidad forzando una intimidad que se sentía a la vez incómoda y extrañamente natural, mientras una soprano comenzaba un aria desgarradora sobre un amor perdido que parecía específicamente diseñada para despojar las defensas emocionales. «La música le afecta», observó el duque en voz baja
durante los educados aplausos entre piezas, no una pregunta, sino una declaración de una verdad percibida. Y Eleanor sintió esa familiar defensa alzarse hasta que miró su rostro y no vio curiosidad sino reconocimiento, como si él entendiera lo que significaba ser conmovido por la belleza, mientras simultáneamente resentía esa vulnerabilidad. Lo encuentro difícil, admitió con una honestidad inusual, sorprendiéndose a sí misma. Mantener la compostura adecuada cuando me enfrento a un arte genuino se siente como una intrusión de alguna manera, la forma en que alcanza más allá de los límites cuidadosamente construidos de uno. Él guardó silencio por un momento, su perfil iluminado por la luz de las velas, mientras el siguiente intérprete se preparaba, y luego dijo con una intensidad tranquila: «Estuve comprometido una vez, hace 4 años, con una mujer que creía que me amaba por mí mismo, en lugar de por mi título y fortuna. Era lo suficientemente joven como para confiar en que tal distinción importaba, lo suficientemente tonto como para ignorar las señales de que su afecto era actuación en lugar de verdad». Eleanor se volvió hacia él sorprendida, viendo algo crudo y desprotegido en su expresión que le hizo doler el pecho con una simpatía involuntaria, y él continuó: «Aceptó mi propuesta con aparente alegría, planeó nuestra boda con entusiasmo, y un mes antes de que nos casáramos, la descubrí en los jardines con su verdadero amor, un hombre sin título ni fortuna, escuchándola explicar que se casaría conmigo por seguridad mientras lo mantenía a él como su amante, que los duques eran útiles pero rara vez amables. Las palabras flotaron entre ellos como algo tangible, un entendimiento compartido de la traición y los muros que uno construye después, y Eleanor sintió sus propias defensas agrietarse de maneras que la aterrorizaron incluso mientras reconocía el regalo de su vulnerabilidad, el coraje que requería exponer viejas heridas a alguien que podría usarlas descuidadamente, pero antes de que pudiera formular una respuesta que igualara su honestidad, sintió que el pánico aumentaba, ese viejo y familiar terror a la conexión, y volvió su atención firmemente a la actuación, reconstruyendo sus muros con una eficiencia desesperada, mientras sentía la silenciosa decepción de él como un peso contra su corazón. La fiesta en el jardín de la finca de Lady Pemberton se desarrolló bajo un cielo de temperamento incierto, nubes otoñales acumulándose con la promesa de lluvia, que coincidía con la turbulencia en el pecho de Eleanor, mientras se movía por los cuidados jardines con estudiada gracia, su vestido verde pálido susurrando contra la hierba, mientras mantenía una cuidadosa conversación con conocidos, cuyos nombres apenas registraba en su conciencia, porque cada partícula de su atención estaba consumida por el conocimiento de que Thomas y Catherine habían regresado a Londres y ciertamente asistirían a esta reunión. Era inevitable, ineludible, la confrontación que había temido y de alguna manera perversamente anticipado durante las largas semanas desde que supo de su regreso. Vio a Catherine primero, de pie junto al cenador de rosas con un vestido de un suave amarillo que complementaba su belleza dorada, y a Eleanor se le cortó la respiración con la misma dolorosa complejidad de emoción que había llevado durante 3 años, esa terrible mezcla de amor y pérdida y resentimiento hacia alguien que no había cometido ningún pecado, excepto ser amada por el hombre que Eleanor misma había querido. Y luego Thomas apareció al lado de Catherine, y Eleanor sintió que el tiempo se colapsaba. Se sintió simultáneamente de 21 años y con el corazón roto, y de 24 años y acorazada, observándolo con la extraña visión doble de la memoria y la realidad presente, mientras los ojos de Catherine encontraron los suyos a través del jardín
y se iluminaron con una alegría genuina que hizo que las defensas cuidadosamente construidas de Eleanor se sintieran de repente crueles y pequeñas. Catherine se movió hacia ella con evidente entusiasmo, Thomas siguiéndola con más renuencia, y luego se pararon ante ella en una estampa que se sintió a la vez trascendental y terriblemente ordinaria, Catherine buscando las manos de Eleanor con una calidez que parecía inconsciente del silencio de 3 años entre ellas, diciendo con un sentimiento que no llevaba artificio: «Eleanor, queridísima Eleanor, ¿cómo te he extrañado? Qué hermosa te ves. ¿Cómo he esperado este momento para hablar contigo de nuevo? Para entender por qué te apartaste de nosotros tan completamente después de la boda. ¿Hice algo para ofenderte? Por favor, dímelo para que pueda enmendarlo». Las palabras golpearon a Eleanor como golpes físicos. La inocente confusión de Catherine sobre la distancia que Eleanor había impuesto, cortando más profundo de lo que la ira jamás podría, y se encontró murmurando algo sobre estar ocupada con asuntos familiares, la mentira sabiendo amarga en su lengua, mientras Thomas permanecía en silencio y vigilante, sus ojos azules portando un conocimiento que los de Catherine no tenían, alguna conciencia masculina de un sentimiento no expresado que hizo que Eleanor se preguntara con ardiente vergüenza si él siempre lo había sabido, si siempre había percibido su tonta devoción y había elegido ignorarla por piedad o incomodidad. Se sintió ahogarse en la torpeza, en las preguntas serias de Catherine y el silencio culpable de Thomas. Sintió la vieja herida abrirse a pesar del tejido cicatricial que había cultivado tan cuidadosamente, y de repente el duque de Ashworth estaba a su lado, materializándose con esa conciencia extraña que parecía poseer de precisamente cuando necesitaba ser rescatada, su alta presencia sólida y reconfortante, mientras saludaba a Thomas y Catherine con perfecta cortesía, al tiempo que de alguna manera lograba posicionarse ligeramente entre Eleanor y ellos, un sutil cambio geográfico que se sintió protector, posesivo, deliberadamente reclamador. Algo pasó entre el duque y Thomas en ese momento, alguna comunicación masculina sin palabras que Eleanor no pudo descifrar, pero que sintió en la repentina tensión de los hombros de Thomas. La forma en que sus ojos se entrecerraron fraccionalmente mientras evaluaba a este hombre que estaba tan cerca de Eleanor con una intención tan obvia, y se encontró confundida por su propia reacción, por el alivio que sintió ante la intervención del duque, mezclado con la irritación de ser tratada como algo que requería protección, por la extraña comodidad de su presencia, incluso mientras resentía su dependencia de ella, y debajo de todo ello, una confusión más profunda sobre qué dolor cortaba más agudamente ahora, el viejo dolor de ver a Thomas, o el nuevo miedo de lo que el constante cortejo del duque estaba despertando en su corazón cuidadosamente amortiguado. La alcoba de Eleanor se sentía simultáneamente como santuario y prisión, mientras despedía a su doncella con manos temblorosas, y finalmente, misericordiosamente sola, permitía que la compostura que había mantenido durante el interminable viaje en coche a casa se hiciera añicos como un fino cristal caído sobre mármol, hundiéndose en el asiento de la ventana donde la luz de la luna pintaba patrones plateados sobre su regazo, mientras las lágrimas que se había prohibido durante 3 años le quemaban detrás de los ojos, aunque incluso ahora, incluso en la privacidad absoluta, no podía permitirse que cayeran, porque llorar se sentía como una rendición, como admitir que Thomas Sinclair todavía poseía el poder de herirla a pesar de toda su cuidadosa arquitectura de indiferencia. Verlo hoy había desgarrado algo que se había convencido de que estaba curado, revelando la herida bajo el tejido cicatricial tan cruda y dolorosa
como la noche en que anunció su compromiso. Y peor de alguna manera era la calidez ingenua de Catherine, su obvia confusión sobre el retiro de Eleanor, porque sería mucho más simple si Catherine fuera cruel o calculadora, si Eleanor pudiera odiarla con una furia limpia y sin complicaciones, en lugar de este terrible enredo de amor y resentimiento y culpa por resentir a alguien cuyo único crimen era ser amable, ser elegida, ser inocente de malicia en su involuntario robo del futuro entero de Eleanor. La injusticia de la bondad de Catherine se sentía como su propia tortura particular, la forma en que había buscado las manos de Eleanor con un afecto tan genuino, el dolor en sus ojos por 3 años de silencio inexplicado, y Eleanor presionó su frente contra el frío cristal de la ventana y pensó con amarga claridad que tal vez ella era la villana de esta historia después de todo, castigando a Catherine por el pecado de ser amada mientras que Eleanor no lo era, retirando su amistad como si fuera culpa de Catherine que el corazón de Thomas hubiera elegido de manera diferente a como la desesperada esperanza de Eleanor había imaginado. Pero bajo el dolor resucitado de esa vieja herida, confuso e inesperado, había otro dolor completamente diferente, el recuerdo del duque de Ashworth materializándose a su lado precisamente cuando más lo necesitaba, la sólida calidez de su presencia y la forma protectora en que se había posicionado entre ella y su pasado, y se encontró pensando en su constante cortejo de las últimas semanas, con una confusión que se sentía peligrosamente cercana al anhelo, recordando su revelación en la velada musical sobre su propia traición. La vulnerabilidad en su voz cuando habló de ser valorado por su título en lugar de por sí mismo, y reconociendo en ese momento un espejo de su propia retirada herida de la posibilidad. Él había sido herido como ella había sido herida, había construido muros como ella había construido muros. Sin embargo, de alguna manera, había encontrado el coraje para buscar la conexión de nuevo, para arriesgarse a sí mismo, a pesar de conocer íntimamente el costo de la confianza mal depositada. Y ese coraje se sentía a la vez admirable y aterrador, porque Eleanor no estaba segura de poseer la misma fuerza. No estaba segura de poder sobrevivir a ser rota de nuevo cuando apenas había sobrevivido a ser rota la primera vez. Sintió su corazón como un campo de batalla donde 2 miedos libraban una guerra. El viejo miedo al rechazo de Thomas, que la había definido durante 3 años, luchando contra este nuevo miedo a la persistencia del duque, este terror de que él estuviera despertando algo en su pecho cuidadosamente amortiguado, que había jurado no volver a sentir nunca, y se sentó a la luz de la luna de su alcoba, comprendiendo con dolorosa claridad que se encontraba en un precipicio, que el paciente cortejo del duque la estaba forzando a tomar una decisión que había evitado, entre la seguridad de su aislamiento y la aterradora vulnerabilidad de permitir que alguien se acercara lo suficiente como para herirla, entre proteger su corazón absolutamente y atreverse a creer que no todo el amor terminaba en devastación, y no sabía, no podía saber, qué camino conducía a la curación y cuál a la destrucción. Solo que permanecer congelada en esta encrucijada se estaba convirtiendo en su propia forma de muerte, una lenta asfixia de todo lo vital y vivo que había sido antes de que Thomas Sinclair le enseñara que el amor era algo que le sucedía a otras personas, a chicas doradas como Catherine, pero nunca, jamás, a ella. La exhibición de arte benéfica ocupaba el gran salón de la Real Academia con sus techos altos
y la luz del norte, que caía sobre lienzos y esculturas con imparcial claridad. Y Eleanor había aceptado la invitación del duque de Ashworth para asistir con una mezcla de renuencia y algo que se negaba a nombrar, que se sentía peligrosamente cercano a la anticipación. Llegando a última hora de la tarde, cuando el sol de otoño se inclinaba dorado a través de los altos ventanales y pintaba todo en tonos de ámbar y sombra que coincidían con su incierto estado de ánimo, mientras él aparecía a su lado con esa intensidad tranquila que había llegado a reconocer, ofreciéndole el brazo con una simple cortesía que no contenía presunción ni demanda, solo una invitación paciente. Se movieron por las galerías en un silencio sociable al principio, deteniéndose ante paisajes y retratos, mientras otros asistentes pasaban a la deriva en sedas susurrantes y comentarios murmurados, y Eleanor se encontró inesperadamente relajada en su presencia. La emoción cruda del ajuste de cuentas solitario de la noche anterior, habiendo despojado de alguna manera una capa de su fragilidad defensiva, dejándola cansada pero extrañamente liberada mientras examinaban una escena marítima donde los barcos luchaban contra mares imposibles, y el duque comentó en voz baja que el artista entendía algo esencial sobre sobrevivir a las tormentas, sobre encontrar la dirección cuando todo lo familiar había sido arrancado por fuerzas fuera de control. Doblaron una esquina hacia una galería más pequeña e íntima, y Eleanor se detuvo abruptamente ante una pintura que pareció cortarle la respiración, una obra que representaba a una mujer sola en una torre de piedra, su mano pálida presionada contra una ventana estrecha, mientras el mundo más allá florecía con el color de la primavera que ella podía observar, pero no tocar, y Eleanor se oyó decir antes de poder reconsiderar la revelación: tiene todo lo que necesita dentro de esos muros. Seguridad y refugio y protección contra el daño, sin embargo, se para en la ventana observando la vida suceder a distancia, y no puedo decir si su aislamiento es encarcelamiento o santuario, si esos muros fueron construidos para mantener fuera el peligro o para mantenerse a sí misma dentro, donde nada puede alcanzarla, donde nunca necesita arriesgarse al mundo más allá de esa estrecha ventana. Las palabras flotaron entre ellos, más honestas que cualquier cosa que hubiera tenido la intención de compartir, exponiendo la arquitectura de su propio exilio cuidadoso, de una manera que hizo que sus mejillas se sonrojaran de vergüenza, pero cuando miró al duque, sus ojos oscuros sólo contenían comprensión, sin juicio, sin piedad. Sólo el reconocimiento de algo que él mismo conocía íntimamente, mientras decía con una intensidad tranquila: creo que ella cree que es un santuario, se convence a diario de que su seguridad justifica su soledad, pero en las horas más oscuras de la noche sabe que es la prisión que realmente es. Sabe que los muros construidos lo suficientemente altos para mantener fuera el dolor también impiden toda posibilidad de alegría, de conexión, de las mismas cosas que hacen que la existencia sea más que mera supervivencia. Sus palabras golpearon a Eleanor como un toque físico, como si hubiera alcanzado más allá de cada defensa para nombrar la verdad que llevaba en su corazón cerrado, y se encontró girando para enfrentarlo por completo, viéndolo quizás claramente por primera vez, no como el pretendiente persistente que perturbaba su cuidadoso equilibrio, sino como otra alma que entendía la tortura particular del exilio autoimpuesto, y él continuó hablando, su voz más baja ahora, íntima a pesar de su entorno público. Estuve comprometido una vez, hace 5 años, con una mujer de excepcional belleza y modales consumados, y me creía afortunado más allá de toda medida
hasta que escuché su conversación con su madre 3 días antes de nuestra boda. La oí reírse de lo tediosa que encontraba mi compañía, pero cómo lo soportaría con gusto por el privilegio de ser duquesa, por la riqueza y la posición que mi título proporcionaría, y comprendí en ese momento que todo lo que había creído que era conexión era actuación, que ella nunca me había visto a mí en absoluto, solo la corona que podía colocar sobre su cabeza. Eleanor sintió que algo cambiaba en su pecho, un reajuste fundamental de la comprensión al reconocer en su confesión el espejo de su propia herida, la forma en que ambos se habían retirado de la posibilidad después de aprender que lo que ofrecían, quienes eran debajo del título y la apariencia, había sido insuficiente, había sido pasado por alto o no deseado, y se encontró diciendo en voz baja, casi involuntariamente: «Así que también construiste muros, te retiraste de la sociedad donde tal engaño podía alcanzarte, donde nunca necesitarías arriesgarte a creer de nuevo en el afecto de alguien». Y él asintió lentamente, sus ojos nunca dejando los de ella mientras respondía: «Sí, construí muros de piedra y silencio, y viví dentro de ellos durante años convencido de que me estaba protegiendo, hasta que te vi al otro lado de un salón de baile y reconocí en tus ojos la misma soledad que atormentaba mi propio reflejo, y comprendí que ambos estábamos muriendo lentamente en nuestras torres de seguridad, y pensé que tal vez, si yo era lo suficientemente valiente como para arriesgarme a salir, tú podrías encontrar el valor para hacer lo mismo». La revelación en la exposición de arte cambió algo fundamental entre Eleanor y el duque de Ashworth, un sutil reajuste como placas tectónicas moviéndose bajo la superficie de su formalidad cuidadosamente mantenida, y mientras el otoño llegaba verdaderamente a Londres con sus hojas doradas alfombrando los parques y un aire fresco que traía el olor a humo de leña y el invierno que se acercaba, Eleanor se encontró en la inesperada posición de anticipar sus encuentros con algo que se sentía peligrosamente cercano al anhelo, aunque se negó firmemente a reconocer esta transformación incluso a sí misma, manteniendo la ficción de que su pulso acelerado, cuando divisaba su alta figura al otro lado de una habitación, era simplemente un nerviosismo residual en lugar de algo infinitamente más traicionero. 3 semanas después de la exposición, tuvo ocasión de visitar la librería Hatchard's en Piccadilly en busca de un volumen que su madre había solicitado, entrando en el familiar santuario de encuadernaciones de cuero y aroma a papel un jueves por la tarde, cuando el sol de otoño se inclinaba a través de los altos ventanales y pintaba las estanterías de caoba con luz ámbar, y estaba examinando una colección de poesía en los recovecos más tranquilos de la tienda, cuando una voz familiar detrás de ella comentó con una diversión apenas reprimida que no la había tomado por una admiradora de Byron, y se giró para encontrar al duque de pie más cerca de lo que la propiedad estrictamente permitía, sus ojos oscuros cálidos, con algo que le cortó la respiración mientras él se estiraba por encima de ella para seleccionar un volumen del estante superior con fácil gracia. Su conversación comenzó con literatura, pero se desarrolló en algo mucho más natural que sus intercambios anteriores, el entendimiento compartido de la exposición habiendo disuelto alguna barrera que había mantenido sus interacciones confinadas a las sutilezas sociales, y Eleanor descubrió con sorpresa que el duque poseía un ingenio seco que no había sospechado, un talento para la observación irónica sobre la poesía contemporánea que la hizo reír, reír de verdad, un sonido que la sorprendió tanto que se llevó los dedos a los labios como para capturar y examinar esta extraña expresión de alegría espontánea. Él se quedó quieto ante esa risa,
sus ojos oscureciéndose con satisfacción y algo más intenso, y dijo en voz baja que se había preguntado si ella recordaba cómo hacerlo, si la mujer que una vez había reído libremente todavía podría existir bajo la armadura que llevaba a cada salón de baile. Y Eleanor se sintió simultáneamente expuesta y vista de una manera que debería haberla asustado, pero que en cambio creó una calidez en su pecho que se extendió como el deshielo de primavera después de un largo invierno. Pasaron casi una hora en esa librería, ostensiblemente discutiendo sobre literatura, pero en realidad conociéndose, descubriendo opiniones compartidas sobre los sonetos de Shakespeare y puntos de vista divergentes sobre los poetas del lago que provocaron un debate genuino en lugar de un acuerdo cortés, y Eleanor se encontró notando cualidades a las que se había mantenido deliberadamente ciega durante sus semanas de cortejo, su inteligencia genuina que participaba en lugar de condescender, su paciencia al escuchar sus argumentos sin interrupción, la forma en que su rara sonrisa transformaba sus rasgos austeros en algo casi hermoso, y la amabilidad esencial que se manifestaba en pequeños gestos como recordar la solicitud de su madre y ayudar a Eleanor a localizar el volumen específico que buscaba. Cuando finalmente se separaron en la calle, su ayuda para subirla a su carruaje, demorándose un momento más de lo necesario, Eleanor se recostó contra los cojines y sintió que la cuidadosa arquitectura de su resistencia desarrollaba fisuras, sintió la esperanza filtrándose a través de grietas que había jurado mantener selladas, y se dijo firmemente a sí misma que esto no significaba nada, que simplemente estaba disfrutando de una conversación inteligente con un conocido aceptable, pero su corazón, ese traidor, sabía la verdad y latía con vida renovada contra sus costillas. La nota llegó a la residencia de Eleanor en una mañana gris, cuando la lluvia de noviembre surcaba las ventanas y hacía que el mundo exterior pareciera distante e insustancial. Una simple correspondencia en papel crema solicitando su presencia en el salón de T. Gunther a las 3 de la tarde, firmada con la familiar y elegante caligrafía de Catherine, y Eleanor sostuvo el misivo con dedos temblorosos mientras algo largamente dormido se agitaba dolorosamente en su pecho, una mezcla de pavor y anhelo y dolor por lo que se había perdido 3 años antes, cuando la amistad se hizo añicos contra las rocas del amor no expresado y la traición inevitable. Llegó precisamente a la hora señalada. Su vestido de paseo borgoña inmaculado y su compostura cuidadosamente mantenida mientras entraba en el establecimiento con su delicado aroma a bergamota y pastelería, su murmullo civilizado de conversación distinguida, y encontró a Catherine ya sentada en una mesa de esquina junto a la ventana donde la luz suavizada por la lluvia caía sobre sus rasgos aún hermosos, rasgos que el tiempo y la satisfacción de alguna manera habían realzado en lugar de disminuir, y Eleanor sintió el viejo y complicado enredo de afecto y resentimiento, admiración y envidia, amor y pérdida que la presencia de Catherine siempre había evocado desde aquella devastadora noche del anuncio de compromiso. Intercambiaron saludos con una formalidad dolorosa, pidieron un té que ninguna de las dos realmente quería, y se sentaron en un silencio incómodo hasta que Catherine finalmente habló con su característica franqueza, su voz baja pero firme, mientras decía lo que Eleanor nunca había esperado oír, que ella siempre lo había sabido, había entendido desde el principio que Eleanor amaba a Thomas, lo había visto en cada mirada y gesto y palabra cuidadosa durante aquellos veranos dorados cuando todos habían sido inseparables, había notado el momento preciso, después de la boda,
en que algo esencial había muerto detrás de los ojos de Eleanor, y ella había comenzado su transformación en la mujer distante e intocable en que se había convertido. Eleanor sintió que su cuidadosa compostura se fracturaba. Sintió el calor subir a sus mejillas, mientras Catherine continuaba con lágrimas iluminando sus ojos azules, explicando que perder la amistad de Eleanor había sido un dolor que llevaba a diario, que había escrito docenas de cartas en los últimos 3 años que nunca había enviado, que había intentado contactarla a través de conocidos mutuos solo para encontrarse con evasivas corteses, y que entendía que no tenía derecho a pedir perdón, pero necesitaba que Eleanor supiera que nunca había actuado con la intención de herir, que nunca había robado deliberadamente lo que Eleanor quería, que de hecho se había enamorado de Thomas durante las 6 semanas en que Eleanor había estado visitando a su tía en Bath, un cortejo que se había desarrollado en ausencia de Eleanor y había llegado a un entendimiento antes de su regreso. La explicación fue como un bálsamo y una cuchilla a la vez, aliviando la enconada pregunta de si Catherine lo sabía y había actuado con malicia, pero reabriendo la herida con el recordatorio de que la vida y el amor simplemente habían continuado sin Eleanor, que su ausencia había creado espacio para su vínculo en lugar de impedirlo, y se encontró preguntando con cruda honestidad por qué Catherine nunca había hablado de ello, por qué había permitido que Eleanor regresara esperando que todo siguiera igual cuando el mundo había cambiado fundamentalmente, y la respuesta de Catherine llegó con un dolor silencioso, que había intentado decírselo a Eleanor a su regreso, pero Thomas le había pedido silencio hasta que él pudiera hablar con Eleanor mismo, y para cuando él había encontrado el coraje, el vínculo era demasiado profundo para deshacerlo sin devastar a Catherine. Y Eleanor había parecido tan genuinamente feliz por ellos que Catherine se había convencido de que quizás se había equivocado sobre los sentimientos de Eleanor, quizás había proyectado su propia culpa en una amistad inocente. Se sentaron en ese salón de té durante casi 2 horas, mientras la lluvia continuaba su suave percusión contra las ventanas, y su té se enfriaba en delicadas tazas de porcelana, hablando con dolorosa honestidad sobre malentendidos y comunicaciones fallidas, sobre la complejidad de amar a la misma persona y la imposibilidad de repartir culpas cuando los corazones eligen sin consultar la conveniencia o la lealtad, y Eleanor sintió que algo que había llevado durante 3 años, una masa calcificada de ira y traición, comenzaba a agrietarse y desmoronarse al reconocer que la culpa de Catherine coincidía con su propio dolor, que ambas habían perdido algo precioso cuando su amistad se disolvió, y que tal vez, sería posible perdonar lo que nunca había sido deliberadamente cruel, solo dolorosa e inevitablemente humano. Eleanor asistió al baile de los Blackwell esa noche en un estado que no había experimentado en 3 años, su armadura cuidadosamente construida, despojada por la excavación emocional de la tarde con Catherine, dejándola sintiéndose simultáneamente más ligera y más expuesta, como si se hubiera despojado de un caparazón protector solo para descubrir cuán tierna había permanecido la piel debajo, y se movió por los relucientes salones de la casa Blackwell con su gracia habitual, pero sin su habitual impermeabilidad, consciente de que sus ojos contenían algo peligrosamente cercano a la vulnerabilidad y que su compostura requería un esfuerzo real en lugar de simplemente existir como su estado natural. El duque de Ashworth llegó con un retraso poco elegante, como se había convertido en su costumbre, ya que no le importaban las pequeñas convenciones de la sociedad, y Eleanor
sintió su presencia antes de verlo. Esa peculiar conciencia que se había desarrollado entre ellos durante sus meses de cuidadoso acercamiento y gradual entendimiento, y cuando sus miradas se encontraron a través del abarrotado salón de baile, vio su cambio inmediato de la cortesía social a una preocupación enfocada. Lo vio notar con esa desconcertante perspicacia que poseía que algo había cambiado en su expresión, que el hielo se había fracturado aunque aún no se hubiera derretido, y se movió a través de la multitud de cuerpos con un propósito decidido hasta que estuvo frente a ella y le pidió el siguiente baile con una intensidad que no tenía nada que ver con el ritual social y todo que ver con una genuina preocupación por su bienestar. Bailaron el vals en un silencio inusual, su mano en su cintura irradiando calor a través de la seda de su vestido, y Eleanor se sintió temblar ligeramente de agotamiento por mantener el control durante un día que había desmantelado sistemáticamente creencias que había mantenido durante 3 años, y cuando él sugirió en voz baja que tomaran aire en la terraza, se encontró asintiendo de acuerdo sin su resistencia habitual, permitiéndole que la guiara a través de las altas puertas francesas hacia la noche de noviembre, donde las estrellas de otoño se esparcían por un cielo de terciopelo negro y el aire traía el aroma limpio y agudo del invierno que se acercaba y el humo de leña de chimeneas distantes. Se detuvieron junto a la balaustrada de piedra que daba al jardín oscuro de abajo, y el duque preguntó con simple franqueza qué había sucedido para angustiarla tanto, y Eleanor descubrió en ese momento que estaba profundamente cansada de llevar su historia sola, cansada de mantener la pretensión, incluso con este hombre, que de alguna manera había visto a través de cada cuidadosa fachada que había construido, y así le contó todo, con una voz que temblaba ocasionalmente, pero nunca se quebró por completo. Le contó sobre Thomas y Catherine y los veranos dorados de su juventud, sobre el amor no expresado y la traición devastadora y la boda que había destrozado algo esencial en su alma, sobre 3 años de aislamiento deliberado y la dolorosa conversación de la tarde que había comenzado el trabajo del perdón. Y él escuchó sin interrupción, sus ojos oscuros fijos en su rostro con total atención, y cuando finalmente guardó silencio con la sensación de haberse vaciado de secretos que había jurado nunca compartir, él no ofreció tópicos ni consuelo falso, sino que simplemente dijo que ahora entendía por qué había luchado tanto contra la conexión, por qué había construido muros tan altos y se había vuelto intocable, que su respuesta a tal dolor tenía perfecto sentido y requería un coraje propio, aunque fuera el coraje de la autoprotección en lugar de la vulnerabilidad, y luego extendió la mano lentamente, dándole tiempo para retroceder si lo deseaba, y tomó la mano de ella en la suya más grande, y la sostuvo con suave firmeza, mientras las estrellas giraban sobre sus cabezas, y Eleanor sintió que algo cambiaba fundamentalmente en su pecho, sintió el comienzo de la confianza, de la intimidad genuina, de la esperanza que había creído extinguida para siempre, y se dio cuenta, con una mezcla de terror y euforia, de que se estaba enamorando de este hombre paciente y perspicaz que se había negado a aceptar su actuación e insistido en ver a la mujer herida debajo. La crisis llegó 3 días después, en la velada de los Pemberton, manifestándose no a través de una confrontación dramática, sino a través de palabras descuidadamente pronunciadas que atravesaron la frágil nueva apertura de Eleanor con la precisión de un bisturí quirúrgico. Pues había llegado temprano con su madre y se encontraba momentáneamente sola cerca del salón de refrigerios cuando escuchó la distintiva voz nasal de Lady Ashford flotando a través de la puerta parcialmente abierta,
acompañada por el tono conspirador más bajo de la señora Cordelia Hampton, y Eleanor había comenzado a alejarse, desinteresada en cualquier chisme que las ocupara, cuando escuchó su propio nombre seguido del duque, y se congeló con la mano presionada contra la seda fría de su vestido, mientras Lady Ashford pronunciaba con maliciosa satisfacción que, por supuesto, Ashworth simplemente se estaba entreteniendo con la chica Hartwell, que todos sabían que había apostado con Lord Pemberton a que podría descongelar a la reina de hielo en 3 meses, que los hombres de su estatus se entretenían con tales pasatiempos cuando el aburrimiento los invadía, y la respuesta de la señora Hampton llegó con falsa simpatía, sugiriendo que la pobre Eleanor quedaría devastada cuando él inevitablemente abandonara la persecución, que ya había sufrido una decepción romántica, y esto seguramente destruiría lo que quedaba de su corazón. Y Eleanor permaneció paralizada en el pasillo, mientras las palabras tallaban a través de cada defensa que tan cuidadosa, tan dolorosamente había comenzado a bajar, mientras 3 años de instinto protector rugían de vuelta a la vida viciosa con el mensaje singular de que había tenido razón todo el tiempo, que la vulnerabilidad sólo conducía a la devastación, que había sido una tonta al confiar, al esperar, al creer que las atenciones del duque representaban algo más que un entretenimiento aristocrático o una conquista masculina. Se movió por el resto de la velada en un estado de furia fría y angustia más profunda, su rostro una máscara perfecta de indiferencia, mientras en su interior algo esencial se endurecía de nuevo hasta convertirse en el hielo impenetrable que había sido antes de que Julian Blackwood comenzara su paciente asedio. Y cuando él llegó y se le acercó, con ese cálido reconocimiento en sus ojos oscuros, esa gentil preocupación que había parecido tan genuina, ella lo recibió con un desprecio ártico, informándole con claridad cortante que no bailaría con él esa noche ni ninguna otra, que sus atenciones no eran bienvenidas y siempre lo habían sido, que deseaba que cesara su persecución de inmediato. Y observó cómo su expresión cambiaba de confusión a comprensión y a un dolor genuino. Vio el momento exacto en que sus palabras dieron en el blanco y lo hirieron tan profundamente como el chisme escuchado la había herido a ella, y una pequeña parte de su corazón, que aún no se había congelado de nuevo, gritó en protesta por causarle dolor, pero la silenció con una eficiencia despiadada y se dio la vuelta, abandonando la velada temprano con la excusa de un dolor de cabeza, la mirada preocupada de su madre siguiendo su retirada. El viaje en coche a casa transcurrió en un silencio espantoso, Eleanor mirando la oscuridad más allá de la ventana, mientras su mente presentaba una justificación interminable para sus acciones, recordándose que se había protegido de un abandono inevitable, que descubrir su apuesta antes de que se formara un apego más profundo representaba un momento afortunado en lugar de una tragedia, pero bajo los argumentos racionales corría una corriente de desolación que se intensificaba con cada momento que pasaba, y cuando finalmente llegó a su dormitorio y despidió a su doncella, descubrió que el sueño no vendría, que permaneció despierta a través de interminables horas oscuras, cuestionando si el chisme de Lady Ashford contenía verdad o representaba meramente la especulación maliciosa de una mujer conocida por su lengua cruel y sus escándalos inventados, preguntándose si acababa de destruir algo genuino por miedo y autoprotección, si había repetido el mismo patrón que la había mantenido aislada durante 3 años, eligiendo la soledad sobre el aterrador riesgo de una posible felicidad. Y al amanecer se sintió vacía e insegura, su crueldad confiada de la noche anterior transformada
en un arrepentimiento enfermizo y confusión sobre si se había salvado de un desengaño amoroso o lo había creado con sus propias manos. El duque de Ashworth no apareció en la velada musical de los Weatherby 2 noches después, ni en la cena de los Fitzwilliam la noche siguiente, ni en ninguna de las reuniones posteriores que llenaban el implacable calendario social de Londres durante la semana que siguió al cruel rechazo de Eleanor, y su ausencia creó un vacío que ella sintió con creciente agudeza a medida que cada evento pasaba sin que su oscura figura se materializara en las puertas, sin que su mirada firme encontrara la suya a través de salones abarrotados, sin que su voz profunda solicitara el honor de un baile que había llegado a anticipar incluso mientras fingía indiferencia. Eleanor asistió a estas funciones con su compostura habitual, su máscara perfectamente en su lugar, pero se encontró buscándolo, a pesar de su determinación de no importarle, encontró su atención desviándose hacia las entradas cada vez que se anunciaban nuevas llegadas. Se encontró escuchando su nombre en las conversaciones que se arremolinaban a su alrededor, y el descubrimiento de que lo extrañaba la aterrorizó más que cualquier vulnerabilidad que hubiera experimentado previamente, porque sugería que su corazón se había involucrado mucho más profundamente de lo que se había permitido reconocer, que Julian Blackwood había logrado romper defensas que creía impenetrables, y su ausencia ahora creaba dolor en lugar del alivio que se había convencido de que sentiría. Fue Beatriz quien trajo la noticia que transformó la vaga inquietud de Eleanor en un pánico agudo, mencionando casualmente durante el desayuno en la 8ª mañana que Lady Pemberton le había dicho a su madre que el duque de Ashworth se preparaba para partir de Londres hacia su finca en Derbyshire, que lo habían visto reunirse con su administrador y su hombre de negocios, que la casa en Grosvenor Square se estaba cerrando por la temporada, y Eleanor sintió que algo se rompía en su pecho. Sintió que el control se le escapaba peligrosamente al darse cuenta, con una claridad espantosa, de que se iba, que su crueldad lo había ahuyentado permanentemente, que había destruido algo precioso por miedo y autoprotección. Y el comedor de repente se sintió sofocante, las paredes presionando hacia adentro, mientras la mirada preocupada de su madre descansaba pesadamente sobre su rostro. Esa tarde, cuando Eleanor ya no pudo mantener la pretensión ni siquiera ante sí misma, encontró a su madre en el salón de la mañana trabajando en la correspondencia y se sentó en una quietud inusual hasta que su madre dejó la pluma y esperó con paciente comprensión a que Eleanor hablara, y las palabras llegaron vacilantes al principio, luego más rápido, toda la historia del cortejo de Julian y sus crecientes sentimientos, y el chisme escuchado, y su crueldad defensiva, y su posterior desaparición, y su descubrimiento de que su ausencia le dolía más de lo que podía soportar, y su madre escuchó sin interrupción hasta que Eleanor, finalmente, guardó silencio, agotada y asustada y perdida. La respuesta de su madre llegó con gentileza, pero con absoluta claridad, señalando con amorosa franqueza que Eleanor estaba repitiendo el patrón que había establecido 3 años antes, eligiendo el aislamiento sobre el riesgo, huyendo de la posibilidad para evitar el dolor potencial, construyendo muros tan altos que nada podía alcanzarla, ni el dolor ni la felicidad, y le preguntó a su hija si proteger su corazón absolutamente valía realmente el costo de no vivir nunca de verdad, si la seguridad comprada con aislamiento representaba una victoria o simplemente una forma diferente de derrota. Y Eleanor se sentó con esas palabras, asentándose como piedras en su pecho, mientras la lluvia de noviembre comenzaba a repiquetear contra las ventanas, y su madre esperaba a que la comprensión amaneciera, y finalmente
Dolorosamente, Eleanor reconoció la verdad que había estado evitando, que amaba a Julian Blackwood, que su presencia constante en los últimos meses se había vuelto esencial para su bienestar, que la vida sin él se extendía vacía y gris por delante, sin importar cuán bien protegido permaneciera su corazón, y que si no actuaba de inmediato, lo perdería no por traición o inconstancia, sino por su propio miedo, y eso sería una tragedia enteramente de su propia creación. Eleanor tomó su decisión a la luz gris de la tarde de ese mismo día de noviembre, comprendiendo con una claridad cristalina que si no actuaba de inmediato, el duque se habría ido, y con él cualquier posibilidad de la felicidad que había vislumbrado durante sus meses de cuidadoso cortejo. Y así hizo algo completamente sin precedentes para una mujer de su posición y cuidadosa propiedad. Ordenó que prepararan el carruaje y se vistió con deliberado esmero con un vestido de paseo de lana azul oscuro. Dispuso que su doncella Martha la acompañara como chaperona, y dirigió al cochero a la residencia del duque en Grosvenor Square, mientras su corazón martilleaba contra sus costillas con una mezcla de terror y determinación. El viaje a través de las concurridas calles de Londres se sintió interminable y a la vez demasiado breve, sin dejar tiempo suficiente para ensayar palabras que parecían evaporarse de su mente cada vez que intentaba formar frases coherentes. Y cuando el carruaje finalmente se detuvo ante la elegante casa con su puerta lacada en negro y sus herrajes de latón brillando a la débil luz de la tarde, Eleanor casi perdió el valor por completo y ordenó al cochero que regresara a casa, pero el recuerdo de las palabras de su madre afianzó su resolución y descendió con Martha siguiéndola discretamente. Se acercó a la puerta y llamó con una firmeza que no sentía. El mayordomo que respondió la miró con una neutralidad profesional que apenas ocultaba su sorpresa al encontrar a la señorita Eleanor Hartwell en el umbral solicitando una audiencia con su excelencia. Y durante varios momentos espantosos, Eleanor creyó que sería rechazada, que el duque se negaría a verla después de su crueldad pública en la velada de los Pemberton. Pero después de que el mayordomo desapareciera en el interior de la casa, regresó con la información de que su excelencia la recibiría en la biblioteca. Y Eleanor lo siguió a través de pasillos que ya mostraban signos de cierre, fundas de Holanda sobre los muebles, cuadros retirados de las paredes, evidencia de que Julian realmente tenía la intención de abandonar Londres y quizás no volver nunca. La biblioteca donde la hicieron pasar mantenía todo su calor, un fuego ardiendo en la chimenea y los libros aún alineados en las paredes del suelo al techo, y cuando el duque entró por una puerta lateral, a Eleanor se le cortó la respiración al verlo, pues aunque solo habían pasado 8 días desde su último encuentro, parecía alterado, algo cerrado y distante en su expresión, que no había estado presente ni siquiera durante sus primeros encuentros, y su saludo llegó con una frialdad formal que la golpeó como un golpe físico. «Señorita Hartwell», dijo él, sin moverse más allá del umbral. Sin ofrecerle asiento, sus ojos oscuros encontrándose con los de ella sin nada de la calidez que se había desarrollado gradualmente durante sus meses de conocimiento. «Esto es inesperado». Eleanor permaneció en el centro de la habitación, sintiéndose expuesta, asustada y decidida, consciente de que Martha esperaba en el vestíbulo y que la propiedad apenas se mantenía y que todo dependía de las palabras que de alguna manera tenía que encontrar, y comenzó con dificultad, su voz inicialmente inestable, antes de fortalecerse a medida que la honestidad la impulsaba hacia adelante.
y se disculpó por su crueldad en la velada. Explicó lo del chisme escuchado y cómo las viejas heridas se habían reabierto y el miedo había impulsado su respuesta. Admitió que había construido muros tan altos después de la traición de Thomas que casi había destruido algo genuino por autoprotección, y confesó con vacilante vulnerabilidad que su ausencia la semana pasada le había enseñado una terrible lección sobre lo que estaba a punto de perder, que había descubierto demasiado tarde que se preocupaba por él mucho más profundamente de lo que se había permitido reconocer, y que si realmente se iba de Londres, necesitaba que él supiera que su partida dejaría un vacío en su vida que la seguridad y la autoprotección nunca podrían llenar. Julian escuchó sin moverse, su expresión indescifrable, y cuando finalmente guardó silencio, la habitación se llenó de una quietud espantosa, rota solo por el crepitar del fuego y la respiración trabajosa de Eleanor. Y observó su rostro en busca de alguna señal de ablandamiento, y no encontró ninguna. Vio en cambio la evidencia del dolor genuino que sus palabras en la velada habían infligido. Comprendió que lo había herido tan profundamente como ella misma había sido herida 3 años antes, y se dio cuenta, con una certeza enfermiza, de que una disculpa podría no ser suficiente, que algunos daños, una vez hechos, no podían ser reparados fácilmente. Pero entonces él se movió finalmente, cruzando la habitación, para pararse frente a ella, y su voz, cuando habló, había perdido parte de su frialdad, aunque el dolor permanecía evidente en cada palabra, y le preguntó directamente si realmente quería decir lo que decía, o si el miedo la alejaría de nuevo, la próxima vez que el chisme o la duda amenazaran. Si podía confiar en que no se retiraría detrás de sus muros y lo dejaría solo, y Eleanor encontró su mirada con cada onza de coraje que poseía, y respondió con simple verdad que no podía prometer no tener miedo nunca, pero que podía prometer luchar contra el miedo, elegir la vulnerabilidad sobre la seguridad, arriesgar su corazón, porque vivir sin ese riesgo significaba no vivir de verdad en absoluto, y observó cómo algo cambiaba en su expresión. Vio el momento exacto en que su dolor comenzaba a ceder a una esperanza cautelosa, y él preguntó en voz baja qué quería de él. Y Eleanor respondió con palabras que se sintieron como saltar de un acantilado a un espacio desconocido. Quiero otra oportunidad, Julian, si puedes perdonar mi cobardía y concedérmela. Julian permaneció absolutamente quieto por un momento, que pareció extenderse hacia la eternidad, sus ojos oscuros escudriñando el rostro de Eleanor con una intensidad que la hizo sentirse transparente, como si cada defensa y cada muro cuidadosamente construido se hubieran vuelto visibles y penetrables. Y entonces algo profundo cambió en su expresión, la frialdad derritiéndose como la escarcha bajo el sol de primavera, reemplazada por algo crudo y vulnerable que nunca le había visto revelar antes, y habló finalmente con una voz que temblaba ligeramente a pesar de su evidente intento de control, y sus palabras no llegaron con la elocuencia practicada de un duque acostumbrado a los juegos de la sociedad, sino con la honestidad vacilante de un hombre que también había sido herido y que entendía precisamente lo que le había costado su confesión. Eleanor, dijo, su nombre de pila saliendo de sus labios por primera vez sin tratamiento formal. Debo decirte algo que no tenía la intención de revelar, pues creí
después de tu rechazo en la velada, que tal confesión no serviría de nada salvo para humillarme aún más. Pero si vamos a hablar con total honestidad, entonces mereces saber la verdad de mis intenciones estos últimos meses, y la verdad es esta. Comencé a cortejarte sin esperar nada, atraído inicialmente por algo que reconocí en tus ojos durante ese primer baile, algo que coincidía con mi propia soledad cuidadosamente oculta, un parentesco de almas que habían aprendido a acorazarse contra más dolor. Y pensé que tal vez podríamos lograr un arreglo cómodo, un matrimonio de protección y entendimiento mutuos sin las peligrosas complicaciones de un sentimiento más profundo. Se acercó más, lo suficiente como para que Eleanor pudiera ver la luz del fuego reflejada en sus ojos, pudiera detectar el débil aroma a sándalo y cuero que siempre parecía adherirse a él, y continuó con creciente emoción, sus palabras saliendo más rápido, como si una presa se hubiera roto y ya no pudiera contener lo que había sido reprimido. Pero observándote estos meses, Eleanor, hablando contigo y bailando contigo, y vislumbrando bajo tu cuidada compostura a la mujer apasionada, inteligente y notable, que trabajas tan diligentemente por ocultar, me enamoré genuina y completamente de ti, no de la belleza social de hielo perfecto que presentas al mundo, sino de la Eleanor que se revela en momentos de descuido, que interpreta pinturas con un sentimiento feroz y ríe con sorpresa de su propia diversión, y que, bajo toda esa armadura protectora, posee más coraje y capacidad para el amor que nadie que haya conocido, y no quiero un arreglo conveniente o un matrimonio de aislamiento mutuo, quiero una verdadera asociación con una mujer a la que amo y admiro más allá de toda medida. Te quiero a ti, Eleanor, exactamente como eres, con miedos, muros y todo, si puedes encontrar en tu interior la confianza para entregarme tu corazón, a pesar de todas las razones que has aprendido para no confiar. Eleanor sintió lágrimas rodar por sus mejillas sin control, toda pretensión de compostura abandonada, y los muros que había construido tan cuidadosamente durante 3 años de autoprotección se desmoronaron por completo bajo el peso de su declaración, dejándola expuesta y aterrorizada y de alguna manera más viva de lo que se había sentido desde aquella devastadora noche en que Thomas anunció su compromiso con Catherine y encontró su voz finalmente, temblorosa pero clara, y pronunció palabras que nunca había imaginado ser capaz de decir de nuevo. Te amo, Julian. Aunque luché contra ello con cada defensa que poseía, aunque intenté desesperadamente permanecer intocada y protegida, me alcanzaste de todos modos, y quiero esa asociación que describes. Quiero construir una vida contigo basada no en una distancia cuidadosa, sino en una conexión genuina, y estoy asustada más allá de toda medida, pero elijo esto. Elijo la vulnerabilidad y el riesgo y la posibilidad de dolor, porque la alternativa es la muerte lenta de no vivir de verdad. Él la alcanzó entonces, sus manos enmarcando su rostro con una extraordinaria gentileza, sus pulgares secando sus lágrimas, y la miró con una intensidad tan tierna que Eleanor sintió que se le cortaba la respiración, y cuando finalmente la besó, fue con una reverencia que hizo que el gesto se sintiera menos como un mero contacto físico y más como un pacto sagrado, una promesa mutua de protección y asociación, y el coraje para amar a pesar de las heridas pasadas. Y Eleanor le devolvió el beso con todo el sentimiento que había reprimido durante tanto tiempo, vertiendo en ese momento cada esperanza y miedo y anhelo desesperado que se había negado a reconocer, y cuando finalmente se separaron, ambos estaban temblando y transformados,
la biblioteca a su alrededor siendo testigo de un avance que ninguno de los dos estaba seguro de que ocurriría, y Julian apoyó su frente contra la de ella y susurró que pasaría su vida demostrando ser digno de su confianza, y Eleanor le creyó absoluta y completamente, y comprendió finalmente que elegir el amor después de la pérdida no representaba una debilidad, sino el más profundo coraje que los seres humanos podían poseer. Las semanas que siguieron a su reconciliación en la biblioteca de Julian transformaron por completo la experiencia de Eleanor en la sociedad londinense, pues su cortejo ahora procedía con una apertura y una calidez genuina que hacía que cada interacción anterior pareciera un pálido ensayo, y se encontró anticipando bailes y cenas, no como obligaciones que debían soportarse, sino como oportunidades para verlo, para hablar con él, para experimentar la extraordinaria sensación de ser verdaderamente conocida y valorada por otra persona. Y cuando asistieron al baile de los Haverford a mediados de diciembre, el cambio en Eleanor fue evidente para todos los presentes, pues entró en el salón de baile no con su habitual compostura fría, sino con un resplandor inconfundible, su vestido azul hielo complementando unos ojos que ahora brillaban con vida en lugar de con una frialdad defensiva, y cuando Julian se acercó para pedir el primer vals, ella aceptó con una sonrisa de un placer tan genuino que la multitud que observaba murmuró con satisfacción ante esta confirmación de lo que se había convertido en el romance favorito de la sociedad. Bailaron como lo habían hecho tantas veces antes, pero todo se sentía diferente ahora, transformado por la honestidad y el entendimiento mutuo, y Eleanor se permitió relajarse en sus brazos, encontrar su mirada sin recelo, sentir el calor de su mano en su cintura y entenderlo como una promesa en lugar de una amenaza. Y Julian la miró con una admiración tan tierna que Eleanor sintió que se le cortaba la respiración con la maravilla de ser amada tan completamente, y comprendió finalmente lo que se había estado perdiendo durante esos 3 años de aislamiento autoimpuesto. Comprendió que la conexión genuina requería riesgo, pero ofrecía recompensas que la seguridad nunca podría proporcionar. La noche transcurrió con una calidad mágica, cada momento pareciendo de alguna manera más brillante y más vívido que la experiencia ordinaria. Y durante la cena, Eleanor se encontró formando parte de un grupo que incluía a varios de los amigos de Julian que la recibieron con una calidez que se sintió inclusiva en lugar de crítica, y se descubrió riendo naturalmente de las ingeniosas observaciones de Lord Ashton y discutiendo literatura con Lady Margaret, y sintiéndose parte de algo en lugar de perpetuamente afuera observando, y Julian observó su relajación gradual con visible satisfacción, su mano encontrando ocasionalmente la de ella bajo la mesa en gestos de tranquilidad y afecto que hicieron que el corazón de Eleanor se hinchara con emociones que había creído permanentemente amortiguadas. El encuentro con Thomas y Catherine llegó durante el intervalo antes de que se reanudara el baile, un momento inevitable que Eleanor había anticipado y temido a la vez. Y cuando los vio acercarse a través del salón de baile, su primer instinto siguió siendo la vieja retirada protectora, pero la presencia firme de Julian a su lado ancló su coraje y permaneció de pie mientras Catherine la alcanzaba con una esperanza cautelosa visible en su expresión. Y Eleanor se encontró capaz de saludarlos a ambos con una calidez genuina, en lugar de la fría cortesía que había caracterizado su encuentro en la fiesta del jardín meses antes, y vio de inmediato cómo esta simple amabilidad afectó a Catherine, cuyos ojos se llenaron de lágrimas de alivio y gratitud, y Thomas sonrió con una expresión que combinaba una culpa continua con un evidente placer al ver la transformación de Eleanor, y los 4
Hablaron brevemente, pero sin la terrible tensión que había impregnado las reuniones anteriores, discutiendo temas intrascendentes, pero haciéndolo con una amabilidad real en lugar de actuada, y cuando Catherine abrazó impulsivamente a Eleanor y susurró, «Te he extrañado terriblemente», Eleanor se encontró devolviendo el abrazo y respondiendo, «Y yo a ti», con total honestidad, comprendiendo que aunque su amistad nunca podría ser exactamente lo que había sido antes, algo genuino quizás podría reconstruirse sobre nuevos cimientos de entendimiento mutuo y perdón. La propuesta llegó 15 días después, en un entorno de perfecta privacidad e intimidad, pues Julian organizó una visita a la familia de Eleanor en una tarde en que el sol de invierno rompió temporalmente las habituales nubes grises de Londres, y pidió permiso para caminar con ella en el jardín a pesar del frío. Y la madre de Eleanor sonrió con complicidad y concedió el permiso mientras insistía en que Martha los acompañara a una distancia discreta, y en el pequeño jardín amurallado detrás de la casa, con sus parterres inactivos y las ramas desnudas de los árboles, Julian tomó ambas manos de ella en las suyas y habló con simple elocuencia sobre su deseo de pasar su vida con ella, de construir una asociación basada en la honestidad y el respeto mutuo y el profundo amor que habían encontrado contra todo pronóstico, y le preguntó si le haría el extraordinario honor de convertirse en su esposa. Y Eleanor respondió que sí, con una voz que temblaba de alegría en lugar de miedo, y reconoció en ese momento de aceptación que no estaba eligiendo simplemente el matrimonio, sino la vida misma, eligiendo la vulnerabilidad sobre la protección, la esperanza sobre la desesperación, el amor sobre la vacía seguridad del aislamiento emocional, y cuando Julian la besó allí, entre las rosas desnudas del invierno, sintió que algo fundamental cambiaba en su comprensión de sí misma y de sus posibilidades, se sintió convirtiéndose no en la mujer que había sido antes de la traición de Thomas, sino en alguien completamente nuevo, alguien que había sido rota y había elegido sanar, y su compromiso se anunció la semana siguiente con la aprobación y celebración universal. La sociedad, deleitándose con el romance del duque solitario y la belleza de hielo que se había descongelado solo para él, aunque Eleanor y Julian entendían que la verdad era mucho más compleja y mucho más preciosa que cualquier historia que la sociedad pudiera construir.